consiste, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que tenemos abierto el Qt Creator, vamos a crear un nuevo proyecto y acá elegimos que queremos crear una aplicación del tipo Qt Widget. Ponemos elegir. Acá nos solicita el nombre, entonces le vamos a poner que queremos que se llame SQLite 1. El nombre del proyecto, ponemos siguiente. Aquí podemos ver que nos va a crear las carpetas en la cual se compilará el programa en modo depuración y en la carpeta en donde se va a alojar el programa una vez que liberemos la aplicación. En esta carpeta es en la cual crearemos la base de datos con extensión SQLite, y en videos posteriores vamos a practicar cómo crear una tabla dentro de esa base de datos, cómo insertar registros y otros ejercicios que son necesarios para que dominemos de forma contundente este tipo de base de datos. Entonces tengamos en cuenta esta carpeta. Bueno, ponemos siguiente y aquí dejamos como nombre de clase de ventana principal la que viene por defecto. Ponemos siguiente y finalizar. Ahora sí, una vez que estamos visualizando todo el proyecto, hacemos doble clic en este archivo que es el archivo del proyecto, y como primer paso aquí debemos especificarle que queremos utilizar SQL. Ahora hacemos doble clic en el archivo de cabecera de la clase de ventana principal y vamos a incluir la siguiente librería. Queremos incluir una librería que se encuentra dentro de la carpeta Qt SQL, y aquí queremos ponerle que queremos incluir esta librería, Qt SQL Database. Una vez que hemos incluido esta librería, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte en donde estamos declarando las variables privadas de nuestra clase de ventana principal, aquí debajo le ponemos que queremos declarar una variable del tipo QSQL Database y de nombre le vamos a poner db. Ahora vamos al código fuente de nuestro archivo de clase de la ventana principal, de la clase de la ventana principal, y antes de empezar a trabajar aquí dentro de lo que es la función constructora de nuestra clase de ventana principal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incluir una librería que vamos a necesitar para ir arrojando, que nuestra aplicación vaya arrojando mensajes en el modo de depuración para ir comprobando si la aplicación está trabajando correctamente. Seteado todos los componentes de la interfaz gráfica de esta clase, ahí debajo podemos empezar a escribir código para que se ejecute cuando se inicializa nuestra aplicación. Aquí debajo vamos a probar cómo funciona este método, que es para que nos muestre un mensaje en la salida mientras estamos trabajando en el modo depuración. Y aquí le vamos a poner que nos envíe un mensaje cuando se ha iniciado la aplicación. Para ver cómo está trabajando esto, compilamos el programa y una vez
una vez que se inicia nuestro programa, podemos ver que nos avisa aquí debajo el mensaje que le hemos incluido acá. Bueno, como les había dicho, vamos a tener que explorar esta carpeta, que en el modo de depuración, como pueden ver, acá está el proyecto SQLite1 y esta es la carpeta debug. Aquí dentro podemos ver que tenemos el programa, la aplicación que estamos creando, y no hay ningún archivo del tipo que sea con la extensión .sqlite. Entonces, una vez que hemos chequeado que no existe, vamos a ver cómo crearla tal cual como hemos dicho que haremos en este video. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una variable del tipo string que le vamos a llamar nombre. Esta variable le vamos a pedir que agregue una cadena de texto de tipo char, que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a poner que se llame base de datos 1.sqlite. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente: le vamos a pedir que queremos que db sea igual a SQL database, y ahora le ponemos doble punto, y el primer método que nos aparece ahí es el que vamos a utilizar para agregar los drivers del tipo de base de datos que vamos a utilizar. Para entender en qué consiste, hacemos lo siguiente: elegimos este, y este método está esperando que le incluyamos una variable del tipo string con el tipo de driver que vamos a utilizar. Le ponemos que vamos a utilizar QSQLite. Bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a pedirle a la variable db que queremos ejecutarle el método que se llama setDatabase_name. Este método está esperando un parámetro del tipo string, que es el nombre de nuestra base de datos. Entonces acá le ponemos nombre. Bueno, si nosotros compilamos el proyecto, podemos ver lo siguiente: se ejecuta la aplicación, vamos a la carpeta y podemos ver que aún no se ha creado la base de datos. Bueno, esto se debe al siguiente: que nosotros aquí es donde vamos a ejecutar un método que abre la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Este método va a crear, en el caso de que no exista, va a crear esta base de datos. Y si la base de datos existe, hace que nuestra aplicación se conecte a esa base de datos. Ahora vamos a compilar. ¿Y qué sucede? Podemos ver que aquí ya tenemos el archivo llamado base de datos 1.sqlite. Bueno, este método, como hemos visto, nos ha creado la base de datos. Este método debemos aprovecharlo al máximo porque retorna un valor verdadero o falso. Entonces aquí es en donde vamos a utilizar la salida para
para lo siguiente. Si acá nosotros utilizamos un algoritmo condicional del tipo if, vamos a poner así, vamos a poner con esto, que logramos que la aplicación nos avise si se ha conectado o no. Y acá le ponemos bueno, ahora sí. Compilamos y podemos ver que se ejecutó, y aquí nos avisa que se ha iniciado la aplicación, y como segundo mensaje nos avisa que se ha conectado a la base de datos. Bueno, como bien les había mencionado durante el video, en el próximo video vamos a ejercitar, en los próximos videos vamos a ejercitar varias cosas, como puede ser, bueno, dentro de esta base de datos crear una tabla, insertar registros y bueno, y todos los ejercicios necesarios para que podamos dominar de forma contundente este tipo de base de datos.